las bendiciones cuando tienes cobertura de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice así, en el versículo 1 del capítulo 13 de Génesis: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Aleluya. Gloria a Dios. Decir, hermanos, que Dios siempre está en control de todas las cosas. Ocurra lo que nos ocurra, pase lo que pase, venga lo que tenga que venir, Dios tiene el control de todas las cosas. Nada debajo del cielo aquí en la tierra se mueve sin el control y la permisión de Dios. Todo tiene el control. Aún las cosas que el enemigo, el Señor, permite que pueda hacer, tienen el control de Dios. Aleluya. Y todo es por un propósito del Señor. Nuestro Dios no es un Dios de distancia. A pesar de que sabemos que Él está en su trono, en el tercer cielo, pero también está en nuestra vida, en nuestro corazón. Es un Dios cercano, un Dios de amor, un Dios que al que llama, Él escucha. Aleluya. Al que busca, halla. Gloria tenga el nombre del Señor. Amén. La palabra de Génesis que hemos leído, el libro de los principios, significa Génesis. Dios estableció el primer matrimonio y todas las cosas comenzaron ahí en el principio, por medio de lo que Dios hablaba. Sea la luz, hágase. Todo era el principio. La palabra de Génesis en el hebreo significa Bereshit, que en español es semillero. Dios iba plantando la semilla de su palabra y así se iba accionando esa semilla y creando a lo que Dios la enviaba. Aleluya. Amén. Vamos a ver los beneficios de la cobertura de Dios. ¿Qué es andar en la cobertura del Espíritu? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Qué es poder andar en la cobertura del Espíritu? La cobertura, amados hermanos, es lo que Dios le da tanto a una mujer como a un hombre para poder estar aquí en esta tierra y poder aguantar tribulaciones, cargas, aflicciones, etcétera, etcétera. Y donde quiera que ese hombre o esa mujer, aleluya, vaya, Dios también va con ellos. Amén. Donde quiera, como vemos que nuestra hermana Leo, que hoy nos visita, misionera del Señor, va, Dios va con ella. Gloria a Dios. Aleluya. Porque tiene la cobertura de Dios. Amén. Aleluya. Vemos en la Biblia a José. José le llamaban Safat Panea, nombre egipcio, que significa el que revela los misterios de Dios. Y vemos en la palabra de Dios que dice que Faraón veía que Dios estaba con José. Santo Jesús. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo es que un faraón que es idólatra, idolatría tenía, que no conocía a este Dios, pero veía a este Dios en José? Así la gente se pregunta cuando nos ve que hay algo diferente, que hay algo especial. Nos ven no como uno más del mundo, nos ven con algo distinto. Muchas veces ha habido gente que nos han preguntado, es que tenéis algo especial. Y no es que seamos nosotros especiales, es que sea algo especial, es el Espíritu Santo que mora en cada creyente, aleluya, y esa cobertura, aleluya, esa forma que el Señor transmite por medio de sus hijos en nuestras maneras de hablar, de expresarnos, en nuestras maneras de comportarnos, lo ven, lo notan, lo disciernen, lo saben, que no es normal, aleluya.
Porque el Evangelio de Dios para los que no conocen a ese Dios es locura, dice la palabra del ¿Verdad? Señor. Aleluya. Dice la palabra entonces que Faraón veía que Dios estaba con José. Si Jehová, que es espíritu, Faraón era capaz de verlo, aleluya, ¿cuánto más nosotros que creemos por la palabra y sabemos por la palabra y entendemos por la palabra que Dios mora en nosotros? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La cobertura, todo lo que José hacía, florecía. Y es lo que veía Faraón. Ahora tenemos que preguntarnos si en mi vida, aleluya, desde que conocí al Señor, ha florecido esa cobertura de Dios en mi vida para con las cosas. Aleluya. Tiene que haber un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando venimos a Cristo, Cristo nos ha transformado, nos ha cambiado. Éramos criaturas y hemos pasado a ser hijos e hijas de Dios. Pero tenemos el respaldo de ese Dios. No solo lo tenemos, sino como bien decía antes de nuestra hermana Leos la sierva, no solo lo tenemos, sino que va con nosotros ese Dios. Aleluya. Por lo tanto, lo mismo le pasó a otro hombre de la Biblia, Jacob. Todo lo que él emprendía, los animales que él tenía, aleluya, aumentaba por la cobertura de Dios. Gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Cuando nosotros nos ponemos bajo la cobertura de Dios, como va a hacer esta iglesia, porque hermanos, no es bajo la cobertura del pastor responsable Mario Mendoza. Aleluya. Es bajo la cobertura de Dios. Amén. Aleluya. Pero Dios ha establecido, aleluya, al pastor Mario Mendoza para que sea también nuestra cobertura a los pastores y a la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Santo Jesús. Porque Dios es orden y todo está establecido por Dios. La cobertura, por lo tanto, del hombre o la mujer que Dios está cubriendo, la gente cuando te ve, lo primero que ocurre es que va a entrar envidia en ellos. Aleluya. Sonríe, que Cristo te ama. Amén. ¿Por qué? Porque usted no es como ellos, por aquellos que no tienen a ese Cristo. Aleluya. Bien sea de la familia, bien sea un hermano, una hermana, bien sea el vecino, si no tienen a Cristo, van a tener esa envidia de lo que tú sí portas, de lo que tú sí tienes, de lo que tú sí cargas, de lo que tú que haces, que todo florece, que te va bien, que eres prosperado y prosperada, que eres bendecida, y se preguntan el por qué. Aleluya. Y aquí vemos, hermanos, en la palabra que hemos leído los resultados de dos hombres, uno Abraham y otro Lot. Abraham le servía a Jehová. Dios le había dicho, vete de tu casa y de tu parentela. Pero fíjense, a veces el enemigo va a hacer cosas para que tú no seas prosperado y va a poner tropiezos con cosas, con formas y con personas. Gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Dios le había dicho bien claro a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero desobedeció al mandato de Dios. ¿Cómo, pastor? Porque se llevó a Lot. Aleluya. Su mujer debería de ir con él, pero Lot no. Aleluya. Santo Jesús. Dice la palabra, subió pues Abraham de Egipto. Egipto representa el mundo y Abraham estaba en Egipto. Ahí en Egipto, cuando pasamos poco a poco, el diablo va a intentar
hacerte perder lo que Dios te da y lo que Dios tiene para ti. Dice que cuando estuvo en Egipto estuvo a punto de perder a su esposa, porque mintió a Faraón diciendo que dile que eres mi hermana. Sí. Y si no es por la cobertura de la intervención de Dios, aleluya, hubiera altercado contra Dios. Primeramente, altercó mintiendo, y segundo, dejando que su esposa cayera en adulterio. Gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Santo Jesús. Subió, dice la palabra. Significa no solamente subir geográficamente, sino espiritualmente. O sea, subió de un lugar de idolatría y perversión en la que vivía, donde él vivía, en Ur de los Caldeos, para ir a una tierra nueva que Dios le debería demostrar. Subió hacia el Negue, él y su mujer y todo lo que tenía. Y esta letra es importante. Y con él Lot. Cuando leemos la palabra, como bien decíamos ahí, estando antes de empezar el culto, hablando con el hermano Manolo, la palabra cuando la leemos debemos de leer los puntos, las comas, los y, todo, porque Dios tiene en esa palabra algo para nosotros y para decirlo. Y es importante cuando dice que subió con todo lo que tenía, coma, y con él Lot. Aleluya. A veces las cosas como estas pequeñeces se pasan por alto, pero a veces las cosas pequeñas son las que traen los desastres más grandes. Aleluya. Hay cosas que debemos soltar, debemos dejar para nosotros poder avanzar, aleluya, a donde Dios nos quiere llevar. Santo Jesús. Como que algo nos coge a veces y que nos tiene ahí, no podemos caminar espiritualmente hablando, ni creciendo espiritualmente. Seguimos en un mismo estado y pasa un día, pasa otro día, pasa un mes, pasa otro mes, pasa un año, pasa otro año, y nos quedamos ahí, atrapados. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Lot tenía riquezas, que Abraham tenía riquezas. Las riquezas, por medio de la cobertura de Dios que Abraham tenía, aleluya, eran el reflejo de su vida. Escuche bien, las riquezas que Abraham tenía por medio de la obediencia y la cobertura que tenía de Dios eran el reflejo de su vida. Cuando Dios bendice y da cosas, sean las que sean esas cosas, hay que darle valor de lo que Dios nos da, sea lo poco o sea lo mucho. Y Jehová honra a los que le honran, y debemos de ser agradecidos por ello. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice la palabra del Señor que al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. A pesar de que a Lot no le correspondía la bendición, que tenga oídos que oiga, también tenía vacas y tiendas y ovejas. ¿Por qué recibía Lot la bendición si la bendición era para Abraham solamente, no para su parentela? Por cuanto Dios dijo que dejara su parentela, pero Lot se acercó, Lot, como dice, también Lot se apegó a Abraham, sabiendo que Abraham, gloria tenga el nombre del Señor, tenía la cobertura de Dios, aleluya. A Lot también le cayó la bendición por medio de Abraham.
Aleluya. Amén. Y así, hermanos, hay gente. Aleluya. Voy a decir algo espiritual que es para entendidos de 18 años. Hay gente que tiene bendiciones, pero no tienen la cobertura de Dios. Aleluya. Hay gente que recibe bendiciones, pero no tienen la cobertura de Dios, sino que la reciben por medio de los que quizá anden, que sí tienen la cobertura de Dios, como le pasó a Lot. Lot no tenía la cobertura de Dios, porque no miraba las cosas de Dios, no le interesaban las cosas de Dios, pero Abraham sí. Aleluya. Pero todo lo que tenía Abraham prosperaba, y todo el que se acercaba a Abraham también prosperaba. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Amén. A veces, hermanos, el diablo hace que andemos de acá para allá sin saber un lugar definido, en dónde, en cómo, dónde debo estar, dónde no debo estar, como le pasaba a Lot. Dice que la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Fíjese por qué. Porque Dios les multiplicó. Y no había pastos para tantos animales que tenían. ¿Verdad? Lo que es estar bajo la cobertura de Dios. Aleluya. Dice, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Y qué ocurrió? Intervino el maligno. Por eso decía antes que todo se mueve con la permisión de Dios. Y todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Decimos, ¿verdad? ¿Cómo podrán caminar dos juntos si no tienen el mismo pensar? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Pero por donde tres dobleces no se parte. Aleluya, gloria a Dios. Dice, entonces intervino el maligno, como le dije, dice, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Aleluya. Y ahora Abraham, viendo esta situación, como era un hombre de Dios, aleluya, y como tenía la cobertura de Dios, Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. La cobertura te da visión Santo Jesús. para no entrar en tentación. Aleluya. No haya altercado entre nosotros. ¿No está toda la tierra delante de ti?, le dijo a Lot. Y Abraham, en su sabiduría, por medio de la cobertura del Señor, yo te ruego que te apartes de mí, y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Nos enfrentó, pero le declaró con la sabiduría, el respaldo y la cobertura del Señor. Y ahora, ¿qué hizo Lot? Dice la palabra, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Cuando no tienes cobertura, solamente ves un espacio, un terrenito. Lot, al no tener la cobertura, no vio más allá. Aleluya. Santo. A pesar de que estaba junto a Abraham, no vio más allá que una pequeña llanura. Y pensó que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot, como no tenía más visión que esa, escogió para sí esa llanura. Pues yo escojo esa tierrita. Pero Lot estaba tomando decisiones en su visión sin la cobertura y el respaldo de Dios.
Aleluya. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Al no tener visión Lot, ¿qué ocurrió? Que se iba metiendo en el terreno del enemigo hasta Sodoma. Poco a poco lo iba llevando la falta de visión por no tener la cobertura del Señor hacia el enemigo. Y así nos ocurre a veces. Caemos en las cosas o las circunstancias por falta de no tener la visión y pedir la cobertura de Dios. Yo me pongo el primero. Los hermanos lo saben y me conocen. La pastora lo sabe también. ¿Cuántas vueltas hemos dado aquí? No, aquí, no al otro lado, aquí. Por falta de cobertura de Dios no tenemos visión. Aleluya. La importancia de tener la cobertura de Dios. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, ahora es Dios quien le dice a Abraham, no a Lot: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pero Abraham vio diferente que Lot, porque tenía la cobertura de Dios. Dios le dio visión. Le dice, porque toda la tierra, no le dijo aquella llanura que ves como a Lot, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Gloria a Dios. Gloria tenga el nombre del Señor. Esa es la diferencia entre la bendición de estar con la cobertura de Dios a no estar con la cobertura de Dios. Sin la cobertura de Dios, cogemos bendiciones pequeñas, pero con la cobertura de Dios no son pequeñas. Dice, toda la tierra, y daré a tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Quién cuenta el polvo de la tierra? Y así Dios cumplió su promesa. Y cuando Dios da una promesa viniendo de parte de Él, se cumple. Se cumple. Levántate, ve por toda la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré, le dijo Dios. Aleluya. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró, edificó altar a Jehová. Y ya vemos cómo le fue después a Lot, a diferencia de Abraham. Le fue mal. Entró en un lugar en donde dice la palabra en el 13, mas los hombres de Sodoma eran malos, pecadores contra Jehová en gran manera. No querían saber nada de Dios, de ese Dios. A donde le llegó Lot, por no tener la cobertura de Dios, no tuvo esa visión. Quiera el Señor en esta tarde, ya para no ser canso, que Dios nos dé el entendimiento, la sabiduría por su Espíritu Santo, porque Él, dice la palabra, os guiará. Él, no el hombre ni la mujer, Él, a toda la verdad. Amén. Y cuando dejamos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, nos revele toda la verdad, a pesar de que Él ponga utensilios, bien sean hombres y mujeres, para poder alcanzar esas bendiciones a través de su cobertura, tendremos la bendición. Aleluya. Gloria a Dios. De lo contrario, caemos en Sodoma, un lugar que no querían saber ni de Dios. Y así, por desgracia, que el Señor tenga misericordia, hay mucha gente que tuvieron y anduvieron con hombres de Dios, pero que no recibieron al final la bendición. Amén. Dios nos bendiga y Dios nos guarde y que nos enseñe a estar bajo la cobertura de Él primeramente. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.